Recuerdo cuando era niño que siempre pues veíamos dibujos animados, ¿verdad? Cartoons. Y siempre era de superhéroes. Y ellos tenían un secreto por el cual obtenían y tenían un poder, una fuerza sin igual, que podían vencer a todos los malos, ¿verdad? Tenían más fuerza que nadie. Cada uno tenía su secreto, ¿verdad? Por supuesto, eso era fantasía, ¿no? Pero a través de la palabra de Dios, que es verdad, vemos personas comunes, débiles como nosotros, que Dios los utilizó grandemente, pudieron superar grandes dificultades, grandes problemas. Eran apenas una minoría, pero pudieron cambiar Dios a través de ellos su época. Porque ellos también tenían un secreto. Por eso en este día la palabra es muy importante. El título es El secreto de los discípulos. Es muy importante que estemos conociendo ese secreto que tenían los discípulos para poder ser utilizados de esa manera por Dios. Porque la palabra, por supuesto, es eterna. Y Dios quiere en este tiempo, a cada uno de ustedes que son los discípulos, utilizarlos de esa manera. Esta semana, pues hablaba con un hermano y me estaba comentando pues que tenía un problema grave espiritual. Este hermano es un líder de la iglesia, una persona que ama muchísimo a Dios y que Dios incluso está utilizando. Pero él tenía un problema espiritual. Un problema que, hablando, no solo él, sus padres, sus abuelos, aunque eran creyentes durante muchísimos años, pues todavía les afectaba. Por eso realmente yo me estaba dando cuenta de algo, que es que muchos creyentes no están disfrutando su vida de fe. ¿Por qué? Porque no están conociendo lo que es la salvación. A lo mejor lo han escuchado, lo conocen, pero muchos no están disfrutándolo, no están teniendo seguridad. También, desgraciadamente, hay muchas personas que van a la iglesia y no tienen la salvación. Son cristianos nominales. Solo por el hecho de ir a la iglesia no recibimos la salvación. Solo es a través de Jesús el Cristo. Pero es muy común. Muchos creyentes, incluso que tienen una posición importante en la iglesia, no tienen seguridad de la salvación. Por eso es difícil, ¿verdad?, que disfruten su vida de fe y también que estén compartiendo este evangelio. Por eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué las personas necesitan la salvación? Tenemos que estar entendiendo esto. Primeramente, ¿por qué necesito la salvación? Y la palabra nos muestra que las personas, desde Adán y Eva, están separadas de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios, a través de esa desobediencia, de romper el pacto. Adán y Eva cayeron, y como son representantes de toda la humanidad, desde ese momento, ese es el estado con el cual nacemos, separados de Dios. Por supuesto, es terrible. Imagínese un bebé le encanta estar en los brazos de su madre, alimentarse, cuidarse. Su madre le cuida grandemente, también el padre, pero la madre especialmente. Pero si ese bebé lo dejamos solo, en medio de la calle, eso es algo impensable, ¿verdad? Ese niño no puede subsistir. Ese niño es vulnerable automáticamente, no puede defenderse. No sabe cómo alimentarse, va a alimentarse de cualquier cosa que encuentre, se va a poner malito, enfermo, ¿verdad?
le puede ocurrir cualquier cosa. Pues ese es el estado de las personas al nacer. Nacemos separados de Dios por ese pecado original de Adán y Eva que se ha ido y se sigue transmitiendo por generación ordinaria. Por eso la gente está sufriendo porque está separada de Dios. También dice la palabra que no hay justo ni aun uno. Al pecar, el hombre empezó a tener una naturaleza de pecado. Es decir, al ser pecadores, cometemos pecados. Es por la naturaleza pecadora. Por supuesto, eso trae pues graves problemas, ¿verdad? Conciencia de culpa, por supuesto, vienen desastres, vienen maldiciones, porque en ese estado estamos bajo la ira de Dios, dice la palabra. Y la gente no sabe cuál es su realidad, pero la palabra de Dios, que es la verdad, lo muestra. Y nosotros, como esos discípulos, tenemos que entenderlo para poder explicarlo conforme a la palabra. No solo eso, las personas en ese estado, el que controla sus vidas, es Satanás. Por eso el mismo Señor dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La gente, por supuesto, no es consciente. ¿Por qué? Porque humanamente es una locura pensar eso, pero la palabra lo explica claramente. El mismo Señor, Jesús el Cristo, lo está diciendo. Esos fariseos que se esforzaban a través de la religión, por supuesto, la religión nos salva. Por eso estaban, a pesar de ser religiosos, en ese mismo estado, en ese pecado original, en ese problema fundamental y sus consecuencias. Por eso necesitamos la salvación. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra, enfatiza claramente que por nuestras fuerzas no podemos salir de ese estado de destrucción. Ni con buenas obras, porque esas buenas obras delante de Dios no son buenas obras. De un pecador a los ojos de Dios, todo lo que hace es pecado, como trapos de inmundicia. No tiene ningún valor, mérito para poder salvarnos. Tampoco la economía, porque es un problema de origen espiritual. Ni tampoco la sabiduría humana. Por eso necesitamos esa salvación, porque estamos en desastres, estamos sufriendo grandemente. Una persona que cae al mar, en alta mar, y no sabe nadar, pues va a empezar a bracear lo que él sepa, con toda su fuerza a moverse, ¿verdad? Desesperado para poder salvarse. Pero no puede, no sabe nadar, se está hundiendo. Cada vez esas fuerzas ya van fallando y cada vez ya va introduciéndose más en el agua. ¿Esa persona qué necesita? Buenos consejos, economía, amor. Esa persona necesita ser salvado porque él no puede salvarse por sí mismo. Pues la Biblia nos muestra realmente, ese es nuestro estado. Estamos totalmente caídos, depravados en toda la área de nuestra vida, llenos de corrupción y con un destino totalmente al sufrimiento eterno. Y no podemos salvarnos por nosotros mismos. Por eso tenemos que saber muy bien cómo podemos salvarnos. Y por supuesto, a la manera de Dios. No podemos por nosotros mismos. Ese hombre que está sufriendo, que está hundiéndose en el agua, no puede salvarse. Necesita que alguien de fuera venga a salvarlo, que venga un Salvador. Y el nombre Jesús precisamente significa eso, Salvador, como dice en Mateo 1:21. Él vino a salvarnos de ese problema fundamental que no se ve a nuestros ojos, pero que es la raíz de todos los problemas. Por eso Jesús vino a salvarnos y su nombre es Salvador. Y para poder salvarnos cumplió una profesión, Cristo, que significa el ungido. Y en el Antiguo Testamento habían 3 oficios que antes de poder ejercerlos, pues eran ungidos, les ponían aceite sobre sus cabezas, que es un símbolo del Espíritu Santo, que Dios nos escoge, nos señala, nos capacita para cumplir ese oficio. Y eso es, Jesús cumplió ese oficio de Cristo para poder salvarnos. Y en concreto, cumplió 3 oficios.
como estábamos separados de Dios y no podíamos regresar a Dios humanamente de ninguna manera, Jesús el Cristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios mismo, en su gracia y misericordia, abre un camino que viene de Dios mismo al hombre. Es como ese hombre que se acerca a aquel que está a punto de ahogarse en alta mar y le da la mano, ¿verdad? Toma la iniciativa para salvarlo. Dios toma la iniciativa y Él lo hace todo a través de Jesús el Cristo. Por eso yo soy el camino que es verdad. Quiere decir que todos los otros caminos, que hay muchos, no son verdad. Y que ese camino que es verdad nos da la vida, porque hace que regresemos a Dios, quita ese problema de la separación de Dios. También Jesús el Cristo cumplió ese oficio del sacerdote verdadero. ¿Por qué? Estábamos en pecado, en desastres, en maldiciones. No podíamos salir de ahí. Por eso, Él, como ese sacerdote verdadero, dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Él vino a rescatarnos totalmente de ese pecado, de esos desastres, de esas cadenas del pecado. Por eso ciertamente Jesús el Cristo, al derramar su sangre en la cruz, nos sacó totalmente del pecado. Y también, como estábamos bajo el poder de Satanás y ninguna persona puede vencer a Satanás por sus fuerzas, Jesús el Cristo en la cruz cumplió ese oficio del Rey verdadero. En 1 de Juan 3:8 dice la palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él en la cruz venció a Satanás. Por eso, la única manera de poder recibir esa salvación, de salir de ese estado de sufrimiento, es a la manera de Dios, solo a través de Jesús el Cristo. ¿Y qué significa la salvación? La salvación es algo tan tremendo, tan precioso, que no solo es salir del pasado. A través de Cristo hemos salido totalmente de nuestro pasado, sino también Él ha solucionado nuestro presente. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado y Él está con nosotros a través del Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso Él nos ha tomado de su mano poderosa y nada nos separará de su amor. Él nos está guiando a través del Espíritu Santo y nos está levantando como discípulos para utilizarnos para su mayor deseo, que es la evangelización mundial. Por eso tenemos todo preparado. Es muy importante que estemos entendiendo que esa salvación no solo implica el pasado, que también, sino también el presente, hasta que vayamos a la presencia de Dios. Y esta salvación es tan grande que también soluciona el futuro. Por gracia de Dios, después de esta muerte física, vamos a ir una eternidad al cielo, porque nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Por eso, ciertamente, esta salvación tenemos que conocerla correctamente, porque ver que es algo de gran valor. Ciertamente, a través de Jesús el Cristo hemos sido salvados. Ya Jesús el Cristo ha solucionado todo para nosotros. Pero muchos creyentes, por no conocerlo, están sufriendo grandemente y, por supuesto, así no funciona el evangelismo. Por eso el Señor, Él dijo algo muy importante en Mateo 9, 37 y 38. Él dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Que estemos orando para que el Señor esté levantando esos obreros para la mies. Y hay muchas personas, incluso creyentes, que están esperando escuchar este evangelio, pero no hay obreros. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay discípulos. Por eso el Señor, que entiende la importancia del discípulo, y la tenemos que entender, Él
escogió a 12, después a 70 y los entrenó totalmente. Estuvo conviviendo con ellos, entrenándoles, luego los comisionó. Porque Él sabe la importancia de los discípulos, porque los discípulos son los que comparten la palabra para que la gente pueda conocer qué es la salvación, cómo recibir la salvación solo a través de Jesús el Cristo, cómo disfrutar de la salvación. Para eso hace falta los discípulos que compartan, que hagan el movimiento de la palabra. Por eso el Señor lo dijo, hay que orar para que el Señor levante los discípulos. Y primeramente nosotros tenemos que levantarnos como discípulos. Tenemos que entrenarnos, prepararnos para poder estar siendo utilizados por Dios para hacer ese movimiento de la palabra. Por eso vemos los discípulos en el pasaje de hoy que fueron utilizados para hacer ese movimiento de la palabra en medio de graves dificultades, teniendo victoria. Y esos discípulos, ¿cómo pudieron experimentar esa victoria? ¿Cómo pudieron ser utilizados de esa manera? A veces nos desanimamos, ¿verdad? Bueno, sí soy hijo de Dios, pero ¿por qué me ocurre esto? ¿Y por qué no funciona aquello? ¿Por qué es tan difícil? Esos discípulos, que eran como nosotros, ellos no solo tenían la salvación, ellos tenían un secreto. Y eso es lo que tenemos que estar descubriendo, el secreto del discípulo. El secreto del discípulo lo tenemos que estar conociendo. Se levantó oposición, lo estamos viendo estos días a través del libro de los Hechos. Primeramente, cuando ese cojo fue sanado, se levantó oposición. Les dijeron en el Sanedrín, bueno, haced lo que queráis, pero no habláis en el nombre de Jesús el Cristo. Ellos oraron, Dios dio respuesta en el nombre de Jesús el Cristo. Después vino oposición, Satanás obró dentro de la iglesia a través de Ananías y Zafira. Se levantó la corrupción. Y después, como continuaban compartiendo este evangelio, haciendo el movimiento de la palabra, vino en el pasaje de hoy una división. Pero no era lo que Satanás quería, la división. Él buscaba que esos discípulos perdieran el secreto. Y es lo que nunca tenemos que perder. Conocer ese secreto y nunca perderlo, porque es precioso, es muy importante para ser utilizados por Dios. ¿Cuál era el secreto? Aparece en el versículo 4. Ese secreto dice que ellos no podían ponerse, los discípulos, a estar ciertamente sirviendo en las mesas, que era algo muy respetable y muy importante, pero ellos tenían que estar perseverando, dicen, en la oración y en la palabra. Versículo 4. Y Satanás quería, a través de ese problema, que los discípulos perdieran el secreto, que dejaran de disfrutar de la oración, que dejaran de disfrutar de compartir la palabra. Eso es lo más importante que tenemos que hacer si ya tenemos el Evangelio de Jesús el Cristo. Satanás quiere que hagamos muchas cosas, le da igual, incluso cosas para el Señor, actividades en la iglesia, cosas que no son malas de por sí, pero Él quiere que perdamos ese secreto. La oración, ¿qué es la oración? El culto. Quiere que perdamos el culto. ¿Qué es el ministerio de la palabra? El evangelismo. Y eso es lo que quiere que perdamos. Mucho activismo, muchas cosas importantes, pero que no estemos dando culto, disfrutando del culto. Que hagamos muchas cosas, pero que no estemos compartiendo la palabra. Podemos hablar de muchas cosas, pero que no estemos predicando que Jesús es el Cristo. Y estas dos cosas, muy importantes, tienen que ir a la par. El culto y el evangelismo. Tienen que ir a la par. Si nos centramos solo en el culto, ciertamente no va a funcionar. Nos haremos religiosos. Y si solo hacemos evangelismo, pero no damos culto, al final no funcionará, no podremos continuar, porque no tenemos fuerza espiritual. Lo haremos por nuestras fuerzas. Por eso, ese secreto, el culto y el evangelismo,
tenemos que disfrutarlo a la par, un equilibrio. Y eso es lo que disfrutaron los discípulos. Satanás quería que perdieran eso. Trajo o intentó traer división para que los apóstoles dejaran de centrarse en el culto y en el evangelismo, que empezaran a hacer cosas. Por supuesto, hay que servir a la iglesia. Y todas las maneras son importantes y respetables, pero los discípulos no pueden perder eso, porque si pierden ese secreto, ciertamente van a caer grandemente, van a ser engañados. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar entendiendo y disfrutando y transmitiendo el secreto que tenían los discípulos que Dios utilizó. Que nunca pierdan, que perseveren cada día en el culto y que cada día hagan el ministerio de la palabra, el movimiento de la palabra, que estén haciendo ese evangelismo preparado por Dios, predicando que Jesús es el Cristo. Por eso es muy importante, en primer lugar, que estemos que conozcamos realmente por qué es tan importante ese secreto. Después, no solo que conozcamos, que lo disfrutemos y también que transmitamos ese secreto. Muy importante, ese secreto no lo tenemos que perder. Vemos que es tan importante ese secreto porque es un principio de la creación de Dios para el hombre. Dios desde el principio nos creó, Génesis 1:27, a su imagen y semejanza. Y también Génesis 1:28 nos dio la autoridad para llevar este evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Es un principio de la creación del hombre. Dios nos hizo para gozar del culto. Ese es el secreto, el culto. Él nos hizo, el ser humano solo dando culto puede ser verdaderamente feliz, estar completo, estar satisfecho, porque es un principio de la creación de Dios para el ser humano. Y de esa manera, haciendo el culto, disfrutando del culto, podemos estar haciendo el evangelismo, la misión, llevar ese evangelio a todo el mundo. Es un principio de la creación del hombre. Dios lo hizo así. Él nos ha creado para que gocemos estando con Él, teniendo esa relación espiritual, el culto, y cumpliendo esa misión, llevando esa bendición a todo el mundo. Por eso tenemos que entenderlo. Pero ciertamente vemos en la palabra que muchas personas realmente no conocían el evangelio y no conocían ese secreto. Por eso venían grandes problemas. Vemos Génesis 3, del 1 al 6. Dios en Génesis 2:17 le había dado el pacto a Adán. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero luego creó a Eva, ¿verdad? Y Adán, que él ciertamente estaba disfrutando del culto, pero no estaba dando la palabra. Él no dio la palabra correctamente a Eva. Por eso, ¿qué ocurrió? Satanás, a través de una serpiente, engañó ¿a quién? A Eva. ¿Y qué vino? Un grave problema, el pecado original. Vino destrucción para el matrimonio y también para las personas de manera individual. ¿Por qué? Porque Adán no le dio la palabra, no hizo el movimiento de la palabra, no estuvo transmitiendo ese pacto correctamente. Por eso Eva no tenía seguridad y fue engañada por Satanás. Pero eso ciertamente influyó negativamente, por supuesto, a su matrimonio, pero también a toda la humanidad. Por eso es muy importante que estemos, por supuesto, teniendo y disfrutando del evangelio, pero también que estemos constantemente disfrutando del culto y que nunca perdamos esa misión de transmitir la palabra para que muchas personas puedan conocer el evangelio. Vemos que el Señor, por su gracia, en Génesis 3:15, les da el evangelio, Jesús el Cristo, la simiente de la mujer. Pero en Génesis 4, ¿qué ocurre?
vemos que no están dando esa palabra tampoco a uno de sus hijos, a Caín. ¿Qué ocurrió? Por no transmitir la palabra a sus hijos, Abel sí, él daba culto correctamente, pero Caín hizo un culto religioso incorrecto. No era la manera de Dios. Y por no recibir la palabra, por no transmitir sus padres la palabra correctamente, ¿ahí qué ocurrió? Una gran desgracia. Caín mató a Abel. Eso, por supuesto, hizo que la familia fuera totalmente fracasada. Por eso es tan importante que estemos entendiendo la razón de, conociendo el Evangelio, ¿por qué tenemos que disfrutar de este secreto del culto cada día? ¿Por qué tenemos que transmitir este Evangelio primeramente en nuestro matrimonio? ¿Cuántos matrimonios hay fracasados? Por supuesto, de no creyentes muchísimos, pero dentro de los hijos de Dios también los matrimonios están fracasando. ¿Por qué es? Porque no están disfrutando ese secreto. También las familias están fracasando de creyentes continuamente. Es por lo mismo, no están disfrutando del culto, ni tampoco están transmitiendo ese evangelio a sus hijos. ¿Qué ocurrió en Génesis 6? Ocurrió lo mismo. Por no tener la palabra, toda la sociedad fue afectada. Estaban en gran maldad. Por eso el Señor decidió enviar un diluvio. Era un gran desastre. Por eso afectó a toda la sociedad, porque esos discípulos no estaban compartiendo realmente la palabra, no solo al matrimonio, a la familia, a toda la sociedad, porque la sociedad está formada por familias. Y incluso vemos en Génesis 11 a toda la cultura, y ese es el acontecimiento de la Torre de Babel, ¿verdad? Vemos cómo eso fracasó. No hace falta Dios, vamos a ser más elevados que Dios. Vamos a tener éxito, vamos a tener fama, poder. No funciona. ¿Por qué era? Porque no tenían el Evangelio y también no tenían ese secreto. Habían perdido el culto, transmitir el Evangelio. Y afectó a toda la sociedad. ¿Y cómo está la sociedad a nuestro alrededor en estos días? Está totalmente bajo la oscuridad. Aunque de una apariencia de que es atractiva, que tiene una gran tecnología, que la ciencia ha aumentado, y es verdad, pero los problemas de las vidas, los matrimonios, las familias, de la sociedad, cada vez son más grandes. ¿Por qué? Porque hace falta discípulos. Esos discípulos que estén entendiendo realmente el valor del Evangelio y que tengan ese secreto. Disfrutar cada día del culto y entregar sus vidas para el movimiento de la palabra, para el evangelismo, para llevar este evangelio a las 237 naciones. Por eso Dios, vemos en Génesis 12 del 1 al 3, llama a Abraham. Lo saca totalmente de Ur de los Caldeos, porque era un lugar de idolatría. Y Abraham puede conocer el evangelio, pero no funciona su vida. ¿Por qué? Porque todavía no conocía el secreto. Y dentro del Evangelio tenemos que estar restaurando esas dos cosas, el culto y transmitir la palabra. En Génesis 13, 18, por fin Abraham, ciertamente, él empieza a dar culto, levanta un altar. Y ya a partir de ese momento que el culto empieza a funcionar en la vida de Abraham y que empieza a entregar su vida para compartir el Evangelio, Dios lo empieza a levantar, a utilizar grandemente. Realmente él fue una fuente de bendición. Por eso es la parte que ya no tenemos que perder. Ya tenemos a Jesús el Cristo. Él ha consumado todo. Tiene todo el poder del cielo y de la tierra y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si no estamos disfrutando de ese secreto cada día del culto para recibir la fuerza, la gracia, el poder, si no estamos enfocados en el evangelismo, no va a funcionar. Vamos a ser grandemente engañados. Va a afectar a nuestros matrimonios, va a afectar a nuestros hijos, por supuesto a nuestro campo. Por eso que en este día podamos entender, conocer la importancia de ese secreto, la razón de por qué no tenemos que perder ese secreto,
que siempre tenemos que disfrutar del culto y del evangelismo. ¿Cómo disfrutarlo? Me acuerdo un hermano, un remanente, que empezaba a hablar de la comida de su país, la comida que le hacía su abuela, contaba, es que mi abuela hace esto, y nos contaba cómo lo hacía. Y la verdad que uno lo escuchaba y que te entraba hambre de escucharlo, porque tenía una pasión, es como si lo estuvieras comiendo casi, lo contaba tan bien, con una pasión tan grande. ¿Y eso por qué era? Porque lo disfrutaba, él había disfrutado esa comida, ¿verdad? Esa comida que nos contaba cómo lo hacía su abuela, lo apetitosa, lo rica, el sabor que tenía. Él lo disfrutaba. Por eso él lo podía contar así. Y ciertamente el Evangelio es lo más grande, es lo más valioso. Pero tenemos que disfrutarlo. ¿Cómo? A través del culto, a través del evangelismo. Es la manera de experimentar que Dios está con nosotros. Pero a los discípulos, a Pedro, a los apóstoles, al principio no les funcionaba bien. No les funcionaba bien. Pero luego empezaron a disfrutarlo. Y para que esté disfrutando cada día este evangelio, para que podamos disfrutar del culto, del evangelismo, es muy importante, primeramente, el culto. Vemos en Hechos 2, 42, allí los hermanos en la iglesia, en el culto, seguían la doctrina de los apóstoles. Es la manera que Dios ha hecho. Muchas personas malentienden esto, incluso creyentes, pero la iglesia Dios la ha establecido, Cristo la ha establecido. Y es muy importante que estemos entendiéndola y entendiendo la importancia del culto, el culto dominical. Muy importante, para que estemos disfrutando de ese secreto, para que gocemos del evangelio. Todo empieza ahí, el primer día de la semana, el domingo. Ese día que Dios ha establecido por su gracia. Y a través de ese culto, no es que nosotros venimos a recibir algo, no es eso. Venimos a entregar nuestras vidas a Dios. Venimos a entregarnos totalmente. Tiene que ser un culto donde tengamos victoria. Si tenemos victoria en el culto, vamos a tener victoria absolutamente en todo. Por eso tenemos que entenderlo correctamente. Dios lo ha establecido. Y es algo de grandísima bendición. Tiene un gran impacto espiritual. Una persona que tenga victoria en el culto puede cambiar su vida, dar un giro de 180 grados. Puede cambiar su matrimonio, su familia, a través de tener victoria en el culto. Porque ese es el poder de Dios que se levanta. Por eso dentro del culto, Dios nos da su palabra. Pero si vamos rápido sin entender lo que es el culto, pues escuchamos un sermón, una enseñanza, bueno, nos puede alegrar, emocionar, incluso recibir gracia, pero no es eso. Necesitamos escuchar la voz de Dios, que es vivo y que a través del mensaje quiere y nos habla. Si de verdad tenemos ese corazón preparado, Dios nos va a hablar. Y si recibimos la gracia, la palabra de Dios, si escuchamos la palabra de Dios, ahí se termina todo, ¿verdad? Ahí vamos a recibir sanidad, vamos a restaurar el poder, vamos a entregar realmente nuestras vidas para proclamar este evangelio. Por eso, eso es lo que cambió en la vida de los apóstoles. Ellos conocían el evangelio, pero no disfrutaban del culto, no disfrutaban de la evangelización, pero descubrieron ese secreto. Y para que cada día podamos disfrutar hay que empezar a la manera de Dios, con el culto del domingo. Eso es, la manera que Dios lo ha hecho es perfecta. Dios no hace las cosas de casualidad. Todo es perfecto, todo conforme a su orden funciona correctamente. Luego Pedro ya pudo tener ese culto personal. Hechos 3:1, a la hora novena de la oración, ya tenía sus tiempos marcados para dar culto, para orar. Y en ese mismo capítulo, al disfrutar de la oración, al encontrarse con ese cojo en la puerta de la Hermosa, hizo el movimiento de la palabra. Ese es el secreto, ¿verdad? La oración y la palabra. Ese es el secreto que ya no solo conocía Pedro, sino que disfrutaba. Ya funcionaba bien. Cuando restauró el culto como iglesia, ya tenía ese culto personal. Y ya compartía la palabra continuamente
el culto y el evangelismo. Ya funcionaba de manera natural. Por eso es tan importante que estemos aprendiendo la manera de disfrutar de ese secreto que, como he dicho en la introducción, esas personas débiles como nosotros, con más problemas que nosotros, por disfrutar de ese secreto que nadie les arrebataba, fueron utilizados para trascender problemas, conflictos, para cambiar épocas enteras, Dios a través de ellos con el Evangelio. Y es lo mismo que Dios quiere hacer en este tiempo a través de nuestras vidas, porque Dios nos ha llamado como discípulos. Por eso que estén primeramente conociendo lo vital, lo importante que es disfrutar de ese secreto, y la manera de hacerlo, empiecen restaurando el culto en la iglesia, teniendo victoria, después su culto personal. Si estamos disfrutando de ese tiempo de concentración cada día, tomando la palabra, orando y haciendo ese movimiento de la palabra, ahí Dios nos va a utilizar grandemente. Y después, lo más importante, ¿qué es? Hoy. Muy importante. Hay que disfrutarlo hoy, ese secreto. ¿Por qué? El pasado no lo podemos cambiar. El futuro no ha llegado. Por eso lo que hacemos hoy no solo afecta a este día, afecta al futuro. Y lo que nunca tenemos que perder es ese secreto. Hoy necesitamos tomar 3 cosas. Cada día que estén tomando, en primer lugar, la palabra, que tomen la palabra a través del mensaje del púlpito, aunque sea una frase, que tomen esa frase como un pacto. Tienen que tomar la palabra, aunque sea una frase, a través del mensaje del púlpito. Y cada día que tomen ese pacto y que estén teniendo también la oración de hoy con la palabra. Cada día tomen la palabra. Cada día oren con la palabra. De esa manera, ciertamente, vamos a disfrutar de esa bendición del trono celestial. Ese es el respaldo que tenemos. Cuando estamos orando, ciertamente podemos disfrutar de Dios Trino que está con nosotros, de las bendiciones del trono celestial. Al orar, el Espíritu Santo obra. Mateo 12, 28. Dios envía a los ángeles, Hebreos 1, 14, y se levantan las obras del reino de Dios, se quebranta la oscuridad. Lucas 10, 19. Es ese tiempo donde esas bendiciones del trono podemos establecerlas en nosotros. Tener sanidad, restaurar el poder. Ese es el tiempo que tenemos que tener hoy, cada día, tomando la palabra y disfrutando de esa verdadera oración. Eso no lo tenemos que perder. De esa manera podremos disfrutar del evangelismo de hoy. Esos son los 3 hoy, ¿verdad? Por eso, la manera de disfrutar ese secreto, cada día, hoy, que cada día tomen la palabra, que cada día disfruten de la oración con la palabra, que cada día estén incluso orando por el evangelismo y, por supuesto, cuando Dios nos abre la puerta, transmitiendo el mensaje de Jesús el Cristo. De esa manera vamos a poder disfrutar, y llegará un momento que esto será realmente 24 horas, ¿verdad? Ahí tenemos que llegar, que sean 24 horas, que estemos cada día dando culto y transmitiendo la palabra. Eso es lo que experimentaron los discípulos. Ese es el secreto, y la manera de disfrutarla es así. Culto del domingo, el culto personal, y cada día disfrutar de esos 3 hoys. De esa manera lo empezaremos a gozar hasta llegar a esas 24 horas. Y después es muy fácil poder transmitir lo que estamos experimentando. Por eso, como estos discípulos ya tenían ese estado espiritual, como disfrutaban de ese secreto, ¿qué ocurrió? En ese momento veremos que el problema es la respuesta. Veremos que el conflicto es la oportunidad para renovarse. Y la crisis realmente es la oportunidad. Eso es lo que veremos. Tendremos esos ojos espirituales. Por ese estado espiritual lo veremos todo distinto. El problema no es tal. Veremos que es la respuesta. Veremos que el conflicto es una oportunidad para renovarnos. Porque a veces nos acostumbramos, ¿verdad? Cuando nos va bien, dejamos de enfocarnos en Dios.
Por eso Dios, por su gracia, permite conflictos para que estemos renovándonos, para que estemos restaurando esa relación con Dios. Y las crisis no son tales, veremos que son oportunidades para transmitir que Jesús es el Cristo, para hacer el movimiento de la palabra. Y así fue. Eso que parecía una división en el pasaje de hoy no era tal. Era la obra de Satanás, porque quería que perdieran lo más importante, el culto y el evangelismo. Que los apóstoles perdieran ese secreto. Y Él quiere que perdamos eso, quiere que hagamos muchas cosas, pero que no estemos disfrutando del culto, que no estemos evangelizando. Pero ellos tenían la victoria. Si tenemos ese estado espiritual, Satanás huye. No puede engañarnos. Por eso lo que parecía un problema, Dios lo convirtió en una respuesta. ¿Qué ocurrió? Vemos que a través de eso se levantaron 7 discípulos, que eran los 7 diáconos, ¿verdad? Personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo, con sabiduría. Lo que parecía un problema, una división, se convirtió en una oportunidad para levantar discípulos. Y ese es el deseo de Dios. Él dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Por eso ese problema era una respuesta, era el horario de Dios. Y si disfrutamos de ese secreto, va a ser igual. Los problemas serán respuestas. Los conflictos serán momentos para renovarnos. Las crisis serán oportunidades. ¿Y qué ocurrió? Vemos el versículo 7, que al levantarse más discípulos, dice que crecía la palabra del Señor. Y eso es lo más importante. Al haber más discípulos, empezaron a hacer más todavía el movimiento de la palabra. Y cuando hacemos el movimiento de la palabra de Dios es viva y eficaz y no vuelve a él vacía. Cuando predicamos que Jesús es el Cristo, ahí se empiezan a levantar las obras de Dios. Por eso dice que crecía el ¿qué? La palabra de Dios, el movimiento de la palabra. Por eso es tan importante los discípulos, para estar restaurando ese movimiento de la palabra. ¿Qué ocurrió al hacer el movimiento de la palabra? Dice que aumentaron grandemente el número de los discípulos. Cuando empieza el movimiento de la palabra a través de los discípulos, Dios levanta más discípulos. Ese es el deseo de Dios. Incluso sacerdotes, ellos pudieron entender que Jesús es el Cristo. Ese es el poder del movimiento de la palabra y Satanás quiere pararlo continuamente. Por eso, ¿dónde ataca Satanás? A lo más importante, a lo que nunca tenemos que perder, ese secreto, que nunca perdamos el culto y el evangelismo. Y era el secreto que ellos experimentaron. Y en 313 años, esa minoría que disfrutaba de este secreto fue utilizada para conquistar todo el imperio romano. Si estamos restaurando este secreto, ciertamente Dios va a empezar no solo a sanar nuestras vidas, también nuestro matrimonio, nuestras familias. Por supuesto, incluso la sociedad va a cambiar la cultura. Y eso es la evangelización mundial. A través de nosotros, Dios levantará esos 70 discípulos para poder alcanzar las 237 naciones, para darles sanidad y transmitir este evangelio a los remanentes y se puedan levantar como cumbre. Por eso que en esta semana podamos estar de manera práctica tomando esta palabra, que estemos restaurando el secreto, el culto y el evangelismo. Ese es el secreto. Eso es lo que disfrutaron los apóstoles, lo que enseñaron a los discípulos, y a través de ellos Dios obró grandemente. Si cada día de verdad tenemos esos 3 hoy, a través del culto, la palabra, la oración, el evangelismo, ciertamente Dios va a utilizar grandemente en nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra tan importante que Dios va a cumplir en sus vidas y a través de ellas.